quiero compartir con ustedes una experiencia que nos dejó profundamente impactados. Esta historia ocurrió en las afueras de una ciudad llamada Pune, en un terreno que investigamos en enero de 2023. Lo que vivimos allí fue algo que nunca olvidaremos. Todo comenzó cuando recibimos una llamada del dueño de un extenso terreno. Él nos contó que había intentado construir una casa de huéspedes, pero que cada vez que lo intentaba, algo extraño ocurría. Los trabajadores abandonaban el lugar. Las herramientas desaparecían, y en más de una ocasión escucharon voces que les ordenaban irse. El dueño estaba convencido de que un jinn maligno habitaba el lugar y nos pidió ayuda para descubrir la verdad. Al llegar al sitio, lo primero que noté fue una sensación de pesadez en el ambiente. El aire parecía cargado de una energía opresiva, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Mi intuición me decía que esta exploración no sería sencilla. El terreno era vasto, con 2 edificios a medio construir que se alzaban como fantasmas en medio de la nada. No había rastro de vida humana alrededor, solo estructuras vacías y abandonadas que parecían congeladas en el tiempo. El silencio era inquietante, pero no duró mucho. Mientras comenzábamos a explorar, de repente, el lugar cobró vida. Escuchamos una mezcla de voces, mujeres hablando, niños riendo e incluso el rebuzno de burros. Lo extraño era que no había nadie alrededor. El área estaba completamente deshabitada y la oscuridad lo envolvía todo. Era como si el pasado del lugar hubiera resurgido por un momento. Decidimos entrar al primer edificio para investigar. Al principio todo parecía normal, pero pronto comenzamos a escuchar portazos en los pisos superiores. Subimos rápidamente, pero no encontramos nada. Las puertas estaban cerradas y no había nadie allí. Sin embargo, el sonido persistía, como si algo invisible estuviera jugando con nosotros. Al salir del primer edificio, algo nos llamó la atención en el segundo. En el pasillo vimos una figura blanca que se movía lentamente. Desde la distancia, parecía llevar una túnica blanca, similar a las que usan los beduinos. Al enfocar nuestra cámara, notamos algo aún más perturbador. La figura caminaba hacia atrás, con un movimiento extraño, casi como el de un pingüino. Corrimos hacia el segundo edificio para ver de cerca lo que era, pero cuando llegamos, no había nada. Sin embargo, al volver nuestra mirada hacia el primer edificio, la misma figura apareció en su pasillo. Era aterrador y confuso al mismo tiempo. ¿Cómo podía estar en 2 lugares a la vez? Decidimos tomarnos un momento para recuperar la calma. Pero justo cuando nos acercábamos de nuevo al primer edificio, vimos a la figura en la terraza. De repente, comenzó a hundirse lentamente en el techo, como si el suelo se estuviera tragando. Corrimos al interior del edificio para ver qué había pasado, y lo que encontramos nos dejó sin palabras. En el suelo polvoriento había huellas humanas claramente marcadas. Pero, de repente, las huellas cambiaban y se convertían en patas de gato. Era como si algo hubiera cambiado de forma frente a nuestros ojos. En ese momento, supimos que estábamos tratando con un jinn, una entidad capaz de transformarse en animales. Antes de que pudiéramos reaccionar, una voz grave y áspera, como la de un anciano, resonó en el aire. Nos gritó en un idioma que no entendíamos al principio, pero luego se hizo claro. Dafa hoja, que significa váyanse en urdu. No necesitamos que nos lo repitieran. Salimos corriendo del lugar, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Después de esa experiencia, confirmamos que el terreno estaba habitado por una presencia maligna. Los jinns, como muchos saben, no pueden tomar forma humana perfecta. Siempre hay algo que los delata, extremidades desproporcionadas, dedos de más o incluso la falta de un ojo. En este caso, la figura que vimos tenía un movimiento antinatural y una forma distorsionada, lo que nos hizo pensar que estábamos frente a uno de estos seres. Esta experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Por qué ese jinn habitaba ese lugar? ¿Qué lo había llevado a manifestarse de esa manera? Aunque no tenemos todas las respuestas, lo que sí sabemos es que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Así que, si alguna vez se encuentran en un lugar que les da mala espina, confíen en su instinto. A veces, es mejor no averiguar qué hay detrás de esa puerta cerrada.
Soy un explorador de lo paranormal y a lo largo de los años he vivido experiencias que han dejado una marca imborrable en mi memoria. Hoy quiero compartir con ustedes una de esas historias que incluso después de tanto tiempo sigue estremeciéndome hasta los huesos. Esta historia se remonta al 18 de octubre de 2021, en una pequeña y apartada aldea cerca de Saharanpur, en Uttar Pradesh, India. Recibimos un caso sobre una propiedad embrujada que había sido renovada recientemente. El dueño nos contactó porque, desde que terminaron las obras, algo extraño ocurría en la casa. Ruidos inexplicables, sombras que se movían solas y una sensación de incomodidad que impregnaba cada rincón del lugar. Decidimos investigar. Al llegar, la propiedad parecía tranquila desde el exterior. Era un bungalow amplio, con un diseño tradicional y un jardín bien cuidado. Sin embargo, al entrar, notamos algo extraño en el ambiente. El aire era denso, como si algo invisible nos estuviera observando. Comenzamos nuestra exploración, revisando cada habitación, pero no encontramos nada fuera de lo común, hasta que llegamos al patio trasero. Allí, en medio del jardín, había una plataforma que parecía una tumba. Al preguntar, nos enteramos de que, durante la renovación, habían incorporado esa estructura dentro de los límites de la propiedad, convirtiéndola en una especie de pasillo interior. Lo curioso era que esa plataforma era en realidad la tumba de un Pir Baba, una especie de santo sufí que había vivido allí muchos años atrás. Después de su muerte, la gente del pueblo construyó un mausoleo en su honor, pero durante la expansión de la propiedad lo demolieron para dar paso a la nueva construcción. Usando nuestro detector de campos electromagnéticos, EMF, notamos que la actividad en esa zona era extremadamente alta. Esto era extraño, ya que la casa había estado abandonada durante años y no había fuentes de energía cercanas que pudieran explicar esa lectura. Decidimos profundizar en la investigación. Colocamos una cámara en el pasillo donde se encontraba la antigua tumba y nos preparamos para una larga noche. Yo me senté fuera del pasillo, intentando comunicarme con el espíritu del Pir Baba, mientras mi compañero se quedó junto a la cámara para monitorear cualquier actividad. Al principio todo parecía tranquilo. Pensé que tal vez estábamos frente a un caso de disputa familiar o simplemente una exageración de los lugareños. Pero de repente mi compañero gritó y salió corriendo del pasillo, con el rostro lleno de terror. Corrí hacia él y, para mi sorpresa, vi una marca roja en su mejilla, como si alguien lo hubiera golpeado. Él me contó que había escuchado pasos acercándose y en cuestión de segundos sintió una bofetada en la cara. La marca de una mano era claramente visible. Esa fue la confirmación de que estábamos tratando con algo real. Decidimos contactar a un médium para que nos ayudara a comunicarnos con el espíritu del Pir Baba. A través de la mediumnidad, el espíritu se manifestó y nos dijo que no estaba enojado, pero que no toleraba que nadie bloqueara su camino. Explicó que, durante su vida, ese pasillo había sido su ruta habitual para meditar y conectarse con lo divino, y que no quería que nadie lo perturbara. El médium nos sugirió una solución: construir un muro que separara el pasillo del resto de la casa, permitiendo que el espíritu del Pir Baba tuviera su espacio sin interferencias. El dueño de la propiedad aceptó la sugerencia, y después de construir el muro, los fenómenos paranormales cesaron por completo. Esta experiencia me dejó con una profunda reflexión sobre el respeto que debemos tener hacia los lugares y las energías que los habitan. A veces, las fuerzas que no podemos ver o entender simplemente necesitan su espacio, y es nuestra responsabilidad aprender a coexistir con ellas. Así que, si alguna vez se encuentran en un lugar que parece estar habitado por algo más que personas, recuerden esta historia. A veces, la solución no es enfrentarse a lo desconocido, sino encontrar una manera de convivir en paz.